¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos en una emisión más de este programa y nos encontramos el día de hoy transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Baja California, desde la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la ciudad de Tijuana, en esta entidad federativa. Y nos encontramos el día de hoy con un invitado de lujo, con el doctor Carlos Moreira, de quien me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. El doctor Moreira es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y es maestro y doctor en Derecho en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es experto en temas de calidad de la democracia, política latinoamericana y política pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Tijuana. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un proyecto que inició hace un año aproximadamente, si mal no recuerdo, el cual se denomina Administración de Justicia y Calidad de la Democracia en América Latina. ¿Podría hablarnos un poco sobre el proyecto, doctor? Sí, ese fue un proyecto que tuvo como base la Universidad Autónoma de Baja California, tuvo un financiamiento de la universidad, básicamente para la formación de recursos humanos. Por lo tanto, trabajamos con un equipo de 7 asistentes, en general casi todos estudiantes de posgrado en la universidad, y éramos 3 profesores principales coordinando el proyecto. El doctor Jesús Tobar, de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Azul Aguiar, que trabaja en el ITESO de Guadalajara, y yo. Y ese proyecto entonces duró un año. Lo que hicimos en ese año fue un trabajo como explorar el terreno, ¿no?, sobre el tema, porque nos interesaba ver qué relación había entre democracia y administración de justicia en 10 países de América Latina. Si quieres, puedo decirte cuáles fueron los países que trabajamos. Trabajamos Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Brasil y Perú, México, Colombia, El Salvador y Venezuela. Perfecto. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de México, que es el país que nos interesa en este momento. Y quisiera saber, en el caso de México, ¿usted se centró en la administración de justicia de las entidades federativas, de los poderes judiciales de las entidades, o en el Poder Judicial de la Federación? Fundamentalmente el trabajo lo que intentó medir fue la relación entre los poderes de la democracia, es decir, entre el Poder Judicial, y ahí lo trabajamos a nivel federal, es decir, en primera instancia, y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, fue un trabajo hecho desde una óptica más politológica, ¿no? Lo que nos interesa. En realidad, incluso la primera pregunta, porque nos hicimos 5 preguntas, que podemos ir viéndolas una a una y ver un poco los resultados que llegamos. La primera es si había alguna relación entre la calidad del funcionamiento de la administración de justicia en un país y su calidad de funcionamiento general de la democracia. Para eso lo que teníamos era un trabajo de una red que ha, digamos, trabajado sobre 15 países de América Latina, la red de estudios sobre calidad de la democracia, y que tiene ordenado a los países según calidades democráticas. En esos 15 están incluidos los 10 países que nosotros tomamos. Y también, como parte de ese trabajo, tienen ordenados a los países de acuerdo al funcionamiento de sus poderes judiciales, en base a alguna serie de indicadores. Entonces simplemente tomamos esos datos y vimos si había alguna relación. Por un trabajo anterior que habíamos hecho con el doctor Tobar, de la UAM, sabíamos que había una alta relación entre la calidad de la democracia de un país y el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho tiene varios componentes y el funcionamiento del Poder Judicial es solo un componente del Estado de Derecho. Lo que queríamos ver era, entonces ahora, más específicamente, si había alguna relación entre estos dos aspectos o entre estas dos variables. Y lo que encontramos fue que hay una relación, pero muy débil. Es decir, casi todos, independientemente de la calidad de la democracia de un país, el funcionamiento del Poder Judicial presenta grandes debilidades en toda América Latina. Es decir, aún en los países con mayor calidad de la democracia, que son Chile, Uruguay y Costa Rica, el Poder Judicial se presenta debilidades grandes. Y también en los países, obviamente, que tienen mediana calidad de la democracia, ahí estaría México, o los que tienen más baja calidad de la democracia. Dividimos los países en categorías. Entonces eso fue un hallazgo interesante, es decir, que el Poder Judicial enfrenta en América Latina problemáticas en común.
Incluso puede plantear preguntas hacia futuro, ¿no? ¿Por qué se da esta situación? Esperábamos encontrar, en realidad, la hipótesis era encontrar mayor correlación entre estas dos dimensiones, ¿no? Ese fue un primer hallazgo. No tenemos respuesta a por qué está pasando eso, es decir, por qué los poderes judiciales en América Latina en general están funcionando relativamente mal. Una posibilidad sería que las reformas que se han intentado en los últimos 20 años, desde los años 90 todos los países de América Latina han tenido reforma de sus poderes judiciales. Quizás hay como cierto consenso de que las reformas han fracasado en los grandes objetivos. Entonces, se parte de hace 20 años de poderes judiciales que ya estaban en niveles bajos de calidad, de funcionamiento, y parece que las reformas, obviamente nosotros no hemos hecho esa investigación, simplemente hemos acudido a leer evaluaciones. Esas reformas no han logrado elevar la calidad, al menos de manera sustantiva, ¿no? O incluso usted me acaba de dar respuesta a una pregunta que iba a realizar, ¿cuál era la relación que existente entre la calidad de democracia y la administración de justicia? Ya me acaba de dar una respuesta a ello. Es muy débil. Es muy débil. Es muy débil, es decir, que casi todos los países se enfrentan y ahí vienen tratar de buscar cuáles son los problemas generales que tienen, ¿no? La segunda pregunta entonces que nos hicimos es ir por el lado de la independencia. O sea, ¿qué grados de independencia tiene el Poder Judicial en América Latina? Esa es una cuestión que es el corazón. Sí. Para muchos es el corazón incluso del funcionamiento del Estado de Derecho en un país. Sí. Es decir, tratar de ver si el Poder Judicial funciona realmente de manera independiente respecto a los otros poderes, o sea, el legislativo y el ejecutivo. No, también es así que usted le concedo la razón totalmente en lo que usted está sosteniendo, porque en la medida en que el propio Poder Judicial, en este caso de México, el Poder Judicial de la Federación, es independiente y autónomo respecto a los tres poderes, también es el grado de confianza que se ve reflejado en la población general que acude a los medios jurisdiccionales a nivel federal. Y yo le preguntaría, ¿cuál es el grado, en este caso, cuál fue el parámetro para determinar el grado de independencia que existe? En el estudio que hicieron de los estados y en específico de México. Ahí fue interesante porque, bueno, es un tema bastante debatido cómo definir independencia. Nosotros, para hacerlo breve, tomamos la existencia o ausencia de presiones externas sobre el Poder Judicial. Nos centramos en eso. Sí. Sobre los jueces cuando tienen que tomar una decisión, si hay presiones o no, si sufren o no presiones. Y tomamos dentro del Poder Judicial los dos niveles. Por un lado el nivel de la Corte Suprema y por otro lado los niveles inferiores. Sí. En América Latina, y está incluido México, en los últimos años se han realizado importantes trabajos sobre las Cortes Supremas. Se sabe bastante más ahora sobre la existencia de este fenómeno de las presiones de los otros poderes, especialmente del Ejecutivo, sobre las Cortes Supremas. Incluso hay un muy buen trabajo del año 2009 que prácticamente están todos los países de América Latina incluidos. Y ahí entonces los países se los ha jerarquizado de acuerdo al grado de independencia o no de las Cortes Supremas. México es uno de los países que tiene la Corte Suprema más permeable a las presiones del Poder Ejecutivo, en términos comparados en América Latina, en un continente donde las Cortes Supremas sufren en todos los países presiones del Poder Ejecutivo. Les quiero decir, no es un caso exclusivamente de México, sino que uno puede graduar esas presiones o injerencias del poder político sobre el Poder Judicial. Donde hay ausencia de investigación, y ahí es donde intentamos con nuestro trabajo entrar, es si hay o no presiones sobre los jueces del nivel inferior. Ahí hay un gran déficit. No, incluso yo diría que usted acaba de poner el punto en la llaga, porque infortunadamente el estudio se ha centrado de forma desmedida, me atrevo a decirlo, en los tribunales constitucionales o cortes supremas. Es así que parece que el Poder Judicial de la Federación únicamente se manifiesta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se deja de lado la existencia de los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y ahora los plenos de circuito por materia que existen en los circuitos judiciales. Parece como si no existieran. Y todo el protagonismo de la función jurisdiccional federal lo tiene la Suprema Corte. O sea, esa es la visión que tiene el público. Cuando a las personas le preguntan Poder Judicial de la Federación, piensan inmediatamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México. Pero dejan de lado que existen órganos jurisdiccionales inferiores en los cuales es deseable
que se resuelvan o se puedan dirimir aquellas controversias donde se esté violando algún derecho fundamental o se esté llevando a algún juicio de carácter federal sin la necesidad de llegar hasta la Suprema Corte. Exactamente. Ahí hay todo un campo de trabajo para hacer, porque hay ausencia de investigación. No sabemos a ciencia cierta los grados de independencia del Poder Judicial. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera sería desde dentro del Poder Judicial, otra manera es intentar hacer una primera aproximación con indicadores externos, y eso es lo que intentamos nosotros. Tomamos 5 indicadores para tratar de medir por lo menos el contexto en que se encuentra la relación entre el Poder Judicial de los niveles inferiores, no Corte Suprema, y los poder político. Esos 5 indicadores que tomamos fue cómo se dan o cuáles son los procedimientos de selección de los jueces. Sí, exactamente, sí. El segundo es los procedimientos de promoción y ascenso de los jueces. El tercero, la estabilidad, es decir, si los jueces tienen estabilidad absoluta o relativa. El cuarto que tomamos es la remoción, cuáles son los procedimientos de remoción, es decir, qué participación hay del poder político en la remoción de los jueces de nivel inferior, o eso está a cargo del Poder Judicial. En estos 10 países encontramos situaciones diferentes. Y por último, y en quinto lugar, el salario. El salario, para muchos investigadores, es muy importante un salario adecuado como manera de asegurar, de blindar el Poder Judicial y asegurar la independencia. Esos son los 5 indicadores que tomamos, ¿no? Así para tener un primer aproximación. Y fíjese, los factores que usted está comentando en relación con el Poder Judicial de la Federación, yo recuerdo cuando fue la designación del último ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año, muchas personas atacaron a la persona que era el candidato. A uno de los 3 candidatos le atacaron por la extracción política que tenía. Ajá. Pero yo creo que eso no se direccionó, a mi consideración, de forma apropiada, porque fue atacar a la persona y no el procedimiento de elección de la persona, porque sin importar quién sea la persona, si no se ataca el procedimiento de raíz que se encuentra inscrito en el texto constitucional, de nada sirve decir que este candidato es el adecuado o no, porque entonces sería si es comodino o no a las exigencias que tiene un grupo de poder o a la población en general. Así es. Y yo agregaría... Creo que ese es un punto muy importante. No, es que yo recuerdo cuando fueron las protestas este año, se atacó más a la persona y no al procedimiento de elección, porque a final de cuentas, si revisamos el texto constitucional, es una terna que propone el propio titular del Ejecutivo Federal. Sí. Y muchos es donde dicen, es que aquí no se garantiza la independencia del propio órgano jurisdiccional máximo del Poder Judicial de la Federación en México. Es paradójico porque yo pienso que la democracia es un juego de reglas, ¿no? Y el Poder Judicial es justamente el de los 3 poderes, el lugar donde las reglas uno tendría que verlas más eficientemente trabajando, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que fijarse en eso, en los procedimientos, ¿no? Eso es un punto muy importante. Incluso en la elección de los jueces de menor jerarquía, como los magistrados de circuito y los jueces de distrito, especialmente los jueces de distrito, es donde hay mayor cantidad de aspirantes, que se publican en el diario oficial de la Federación, los aspirantes que quieren concursar para poder ser jueces de distrito. Pero son muy pocos los lugares que se están otorgando. También es así que hay personas que, igual con consciente causa, sé que han hecho el examen hasta 5 veces y no han quedado como jueces. Y es donde uno se pregunta qué está pasando. Sí. Y donde lo que más se requiere también son jueces, por la cantidad de asuntos, es una carga desmesurada, es una carga de trabajo impresionante la que hay. Habría que tomar no sé si el ámbito penal y trabajar, investigar esto a nivel nacional, porque no está hecho. Como te decía al comienzo, este es justamente el trabajo de investigación que no se ha hecho. Me parece sumamente interesante los parámetros que usted está tomando para poder determinar la independencia judicial, e incluso yo llevaría el punto de análisis en el caso también de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si bien es cierto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es el órgano supremo o terminal del Poder Judicial de la Federación, pero es un órgano especializado y terminal en una materia que es la materia electoral. También la elección de sus miembros está sujeta a discusión, porque son los árbitros, son quienes van a dirimir las controversias entre los actores políticos institucionalizados de un Estado. ¿Qué opinión tiene respecto a, en este caso, un órgano jurisdiccional que es el encargado de dirimir las controversias en materia política?
Bueno, ese es un aspecto también que exigiría un trabajo muy especial y que no hemos realizado, obviamente, por falta de Sí. tiempo, pero sí habría que hacerlo, ¿no? Sí, y es relevante. Muy relevante, muy relevante. Incluso, bueno, yo realizaría la siguiente pregunta. ¿Qué características debe tener un poder judicial en una democracia? Bueno, a grandes rasgos, y por lo que venimos acá explicando, el tema de la independencia es un tema muy importante. Es decir, los jueces tienen que poder decidir en determinadas condiciones de objetividad, es decir, de acuerdo a la ley, sin sufrir presiones externas y, que sería el tercer aspecto, con la seguridad de que sus sentencias se van a cumplir. ¿No? Serían los tres aspectos que harían, en primer lugar, a esta cuestión de un funcionamiento eficiente, ¿no? Hay muchos otros aspectos como la celeridad de los procesos, como que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos otros aspectos que se pueden considerar para un poder judicial de calidad, para el funcionamiento de un poder judicial de calidad en una democracia. Entonces, respecto a la independencia, que es un tema que especialmente nos ha preocupado, encontramos que hay un factor que por más reformas que se han intentado, todavía no ha sido abordado en América Latina. Estas reformas a las que yo hacía referencia, que se vienen desarrollando desde los años 90, porque es un tema muy sensible, y es el tema del presupuesto. Todos los países de América Latina, salvo 4 excepciones, sus presupuestos pasan decisivamente por la aprobación del poder político. Las excepciones son esos países que han ido implementando, el último que se sumó de estos 4 es Paraguay, un porcentaje fijo del presupuesto nacional para el Poder Judicial. Entonces, eso se hace como manera de evitar que cada vez que se va a discutir el presupuesto, sexenalmente en algunos países, quinquenalmente en otros, o cada 4 años en otros, que todo sea una disputa y una puja entre el poder político, el poder ejecutivo y el legislativo, que son los que tienen que aprobarlo, y el poder judicial, que justamente es el rol que muchas veces se le asigna a las Cortes Supremas, ¿no? Ese rol de discusión del presupuesto. Entonces, ese es un talón de Aquiles que tienen los poderes judiciales de América Latina, es que ellos no pueden decidir el presupuesto. Y en la medida que dependen del poder político, entonces eso estaría afectando de modo muy importante la independencia del poder judicial. Entonces, la pregunta era cómo se puede acceder. Bueno, hay muchos indicadores que tendrían que funcionar, como esto que decíamos, celeridad en los procesos. Se está implementando los juicios orales en muchos, incluso estados, en este estado también. Y también hay aspectos de discusión mucho más política, como es el tema presupuestal. Ahora yo le preguntaría, ¿existe alguna relación entre la calidad de la democracia y la administración de justicia en el caso de materia federal, que es el que usted analizó? O que se analizó en el proyecto, mejor dicho. No, es muy débil. Muy débil. Sí, el paso nosotros siguiente que queríamos hacer era investigar a fondo el funcionamiento de la justicia federal. Como te contaba cuando estábamos iniciando la entrevista, ese sería el próximo paso de este proyecto. Okay. Ya es entrar en una evaluación más profunda del funcionamiento a nivel federal de la justicia en México, ¿no? Y yo le preguntaría ahora, ¿qué papel tiene la confianza que tenga la población en general de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales? ¿Cuál es el papel? ¿Tiene un papel determinante? Sí, porque pasa una cosa muy curiosa. Las democracias tienen 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La cuestión curiosa es que los miembros del poder judicial no son elegidos por los ciudadanos. Es el único caso de los 3 poderes en el cual sus miembros, los diputados, los senadores los eligen los ciudadanos, el presidente también, pero los miembros del Poder Judicial no, sino que participan decisivamente los otros poderes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos medir la legitimidad del Poder Judicial? Bueno, una manera, y la que tenemos más a mano, es ver el grado de confianza, ahí venía la pregunta tuya, que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial. Quiero, en un paréntesis, que ahora hay un país que tiene sus
miembros del Poder Judicial de los niveles más altos, elegidos por voto ciudadano, que es Bolivia, por una reforma que hicieron hace poco, pero hay muchas evaluaciones. Hay que evaluar cómo está funcionando eso, y hay muchas dudas de que eso se esté haciendo de manera eficiente. Pero eso es otro país y es otro caso. En el resto de los países, los miembros del Poder Judicial los elige el Poder Político. Entonces acá es un punto clave ver la confianza. Ahí lo que encontramos es una paradoja también. Medimos la confianza ciudadana por un lado y la confianza de los políticos, es decir, de la clase política sobre el Poder Judicial, en estos 10 países. Y encontramos que la confianza de los políticos es alta, en general, en toda América Latina, sobre sus poderes judiciales. Es decir, cuando se les pregunta a los políticos si tienen confianza en su Poder Judicial, en mayoría dicen que sí. Y eso es una tendencia que viene ya desde hace mucho tiempo. Hay estudios que se hacen anualmente y uno puede tomar 20 años, por ejemplo, y ver que esa tendencia se mantiene. Y lo contrario sucede con los ciudadanos. Es decir, la tendencia es a manifestar una gran desconfianza hacia el funcionamiento del Poder Judicial en todos los países. Eso es otra cuestión muy importante. O sea que los países con alta calidad de la democracia, Chile, Costa Rica, Uruguay, también los ciudadanos manifiestan alta desconfianza sobre su Poder Judicial, paradójicamente. En México, lo que encontramos es que en general en los otros países la desconfianza es una cuestión más o menos de los últimos 10 años. Pero en México es un dato duro de mucho más atrás. Es decir, nosotros en un trabajo que acabamos de publicar sobre esta investigación decimos que en México la desconfianza hacia el Poder Judicial casi ya es un dato de cultura política. Eso viene desde mucho más atrás. Es decir, el ciudadano mexicano mayoritariamente cuando se le pregunta si confía en el Poder Judicial, ya hace un par de décadas que viene diciendo que no. Entonces ese es un déficit del Poder Judicial mexicano, un déficit de legitimidad que es importante, es un talón de Aquiles, ¿no? Incluso, mire, yo diría o trataría de entender o atribuir una explicación a esta falta de desconfianza en el caso de México, porque muchas veces los abogados litigantes dicen el juez se vendió, o el juez, la contraparte lo compró, sabes que ya venía con línea este asunto, dijérase coloquialmente. Pero muchas veces también se deja de lado cuáles fueron los argumentos que plasmó el abogado en un juicio. Porque si a todas luces es evidente que eran agravios, que eran inoperantes, que del todo no podían atenderse, incluso el juicio no hubo una argumentación adecuada por parte del operador jurídico, en ese caso el abogado, pues en consecuencia las pretensiones que él buscaba hacer valer en el juicio, pues no van a ser no van a poder otorgarse por el juez, porque su argumentación y la labor de defensa que hizo un asunto, pues no estuvo bien realizada. Así es. ¿Qué pasa con el abogado? Ya sea por desconocimiento o por una falta de ética respecto a su cliente, no es que el juez se vendió. Es que ya venía con línea el asunto, ya ese asunto era para perderse. Pero se deja de lado también cuál fue la labor que realizó el operador jurídico, en este caso el abogado. Y todo se achaca, o se responsabiliza al juez de la toma de la decisión, cuando también tuvo mucho que ver los argumentos que fueron plasmados por el abogado. Como también hay asuntos donde uno no se explica, no entiendo por qué este órgano jurisdiccional decidió así, si ya hay criterios relevantes que no son desconocidos y que son de diario para poder decidir en este sentido. O sea, ahí yo veo que es un 50% el por qué se da esta desconfianza. Sí. Por un lado, de las personas que desconocen, pues la justicia también. Y por el otro, eso por un vox populi, por el otro, pues los que dicen, no, es que es extraño que se haya decidido así. Así es, el tema de medir confianza es medir percepciones. Así es. Y como tú dices, puede estar basadas en la ignorancia de cómo funcionan las cosas, ¿no? Las personas tienen percepciones que pueden venir, que no tienen nada que ver con el conocimiento que tengan del funcionamiento. Tienen la percepción de que eso no funciona, entonces se hace dura esa percepción, se transmite, se hace vox populi, como tú dices. Entonces sí, uno cuando mide desconfianza no mide conocimiento sobre el Poder Judicial, sino nada más una percepción. Incluso yo vería un riesgo aquí porque a partir de esta percepción de una desconfianza en el Poder Judicial, dirían, no, pues que para qué acuda al órgano jurisdiccional si me van a dar palo, como se dice coloquialmente, ¿no? Si no voy a obtener las pretensiones porque van a comprar al juez o ya viene con línea el asunto, ¿para qué acudo? Y el riesgo que yo veo ahí
es de que va a provocar una falta de credibilidad en las instituciones de carácter jurisdiccional, que son las encargadas en el Estado de dirimir las controversias. Y por el otro, que se busque hacer justicia por propia mano. Así es. El INEGI tiene un trabajo muy interesante donde agregan una pregunta. Cuando las personas dicen por qué desconfía, le preguntan por qué. Solamente en México encontré ese trabajo, ¿no? Que alumbra mucho, porque la mayor parte de las personas dicen porque no confían en la autoridad, a la que ni siquiera recurren a hacer la denuncia. O sea, ni siquiera empiezan el proceso, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de ciudadanos que sufren delitos y esos delitos no son denunciados, que es un poco a lo que estás haciendo referencia tú. Nosotros tratamos de ver hasta dónde llega esa cantidad de delitos no denunciados. Es muy difícil, hay muchas discusiones de cómo medirlo. El único país que tiene cifras oficiales es México, a través del INEGI. Incluso hay algunos países que han ya invitado a los técnicos de INEGI para que traten de transmitir la metodología, para tratar de medir. Es decir, el tema que está pasando es ese justamente. La desconfianza lleva a que la gente no recurre al Poder Judicial, sufren delitos y no los denuncian. Entonces hay una cifra de delitos muy importantes en todos los países, en todos, incluso en los de más calidad de la democracia. Por ejemplo, la cifra para Chile es encima del 60%. Más del 60% de los delitos no se denuncian en el Poder Judicial, en una democracia supuestamente una de las 2 o 3 de mayor calidad en América Latina. En los otros casos, en los otros países, es más grave aún. En el caso de México ya estaría rondando el 90%. Sí, pero no es el único caso. Hay otros casos también, de que 9 de cada 10 delitos ya no se estarían denunciando. Entonces, sí, la confianza es un factor muy importante a tomar en cuenta, más allá de que sea percepciones que estén basadas en el error, en el acierto o en el error, etcétera, sino que es un factor que tiene consecuencias importantes para el Poder Judicial. Incluso yo recuerdo cuando, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recuerdo que hace unos años, cuando en las últimas elecciones presidenciales, pues bueno, el Tribunal Electoral pues hizo su labor en dirimir en este caso las controversias en relación con la elección presidencial de 2006 y 2012. Sacó su resultado y es cuestionable y puede ser sujeto de análisis de estudio. Pero yo un riesgo que veo, y no sé, quisiera hacer su opinión, es el hecho de que se esté estigmatizando y cuestionando la labor jurisdiccional sin fundamentos de carácter jurídico, para poder decir, ¿saben qué? El órgano jurisdiccional está vendido o atiende a ciertos intereses. Totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un riesgo muy grande, y sí, realmente las instituciones se construyen con confianza. Entonces sí hay un riesgo muy grande. Y ahí hay mucho trabajo de las instituciones, ¿no? O sea, no hay cuestionamientos jurídicos, como tú dices, sino que más político. Más político. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay mucho riesgo. Sí, incluso yo hablé con un magistrado de circuito hace un breve, en este mes precisamente, y recuerdo que él me decía, los jueces y los magistrados nos legitimamos con nuestras sentencias. Y en la medida que una sentencia esté debidamente fundada y motivada, y encuentre una argumentación exhaustiva y justificada para la toma de una decisión, es la medida en que según una decisión de carácter jurisdiccional se puede justificar o no, o puede ser sujeta a revisión si se encuentra contemplado en la ley. Pero parece que esto, para las personas que desconocen del derecho, sí, parece que no se les menciona por parte de sus representantes. Así es. Ese es un problema que yo advertiría también. Así es. Ahí he leído algunos trabajos que van por ese camino, tratar de ver si las sentencias de los jueces se ajustan a las normas, pero evidentemente eso no está llegando al ciudadano. No. Hay una brecha muy grande entre el funcionamiento de esta institución, que es el Poder Judicial, la Administración de Justicia, y los ciudadanos, ¿no? Esa brecha es la que todavía, y evidentemente está afectando el funcionamiento del Poder Judicial. Y yo le preguntaría, esa brecha en el caso de México, ¿cómo podría reducirse? ¿Debería ser el órgano jurisdiccional quien se acerque, en este caso, a las personas que no conocen la Administración de Justicia Federal? ¿O deben ser las personas o debe ser un acercamiento mutuo? Sí, yo creo que debe ser un acercamiento mutuo. Por un lado, lo que tú primero decías, el Poder Judicial acercarse hacia los ciudadanos, y por el otro lado también
la sociedad civil, yo creo que es una cuestión que no está en la investigación, pero uno sabe, hay diferentes asociaciones, grupos de ciudadanos que tratan de acercar la sociedad civil hacia el Poder Judicial. Yo creo que es una cuestión mutua. Incluso... Y que es un camino que hay que recorrer. No, o sea, en esa brecha no sale nada bueno, digamos. Bueno, yo quisiera saber cuál es la siguiente etapa de este proyecto. ¿Cuáles son las siguientes fases? ¿Cuáles van a ser? Bueno, hay 2 fases que están pensadas para el caso de México. Una es un estudio sobre el funcionamiento de la justicia federal en los 32 estados, de tipo comparado. Y la otra es tomar algunos estados en particular. Creo que hay 4 pensados, eso lo están haciendo más. La parte de los 32 estados, el doctor Tobar, la parte de ver a nivel local y trabajar sobre 4 estados, la doctora Zulaguiar del ITESO Guadalajara. Entonces, comparar el funcionamiento ya más concreto en 4 estados. Esas serían un poco las etapas para ir metiéndonos en el estudio sobre México. Perfecto. Y bueno, ¿cuáles serían sus propuestas? Sé que tal vez sea un poco adelantado por la etapa en que se encuentra este proyecto de investigación. Sé que tal vez sea un poco adelantado. Pero ¿cuáles serían sus propuestas de acuerdo a lo que han advertido en la Administración de Justicia para poder mejorarla en el caso de México? ¿Cuáles serían sus propuestas? Bueno, hay funcionamientos que hacen a la modernización de las cuestiones de procedimientos que se están intentando con las reformas judiciales, por ejemplo, juicio oral, etcétera, la oralidad de los juicios. Ese es todo un aspecto, digamos, interno de la modernización del Poder Judicial. Después hay cuestiones que hacen a lo que hemos acá marcado, que es la relación entre la Corte Suprema Corte y el poder político. Ahí hay un dato importante que hay que trabajar, que es el tema de la independencia de las Cortes Supremas en sus decisiones. Aparentemente, en los niveles inferiores México estaría más blindado en un punto de partido respecto al poder político. Aunque, les digo, es un campo para trabajar. Sí, claro. Pero aparentemente, por niveles salariales, por los procedimientos que existen de nombramiento y censo, no sería el caso más preocupante de América Latina. Pero es un tema a trabajar, ¿no? Donde está la dificultad es a nivel de la relación de Cortes Supremas y poder político. Y por último, esto que hablábamos recién, creo que esta brecha esta desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial es un dato duro ya casi de la cultura política mexicana, y que tiene como anexo preocupante que estuvimos investigando también este trabajo, las encuestas que se le preguntan a las personas cuál es el problema principal o los 3 problemas principales del país. Entonces, los ciudadanos no tienen registrado esto, incluso como un problema importante. O sea, la opinión pública no tiene el tema del funcionamiento del Poder Judicial como un problema importante. Eso nos preocupa. Y tampoco los políticos. Es decir, cuando a los políticos se le preguntan cuáles son los problemas principales en el caso de México, pero esto es casi una regla para América Latina. Solo en el caso de El Salvador encontramos que los políticos plantean como un problema importante el funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial está como invisible. Sí, se invisibiliza, sí. Invisible a los políticos, que además confían en él, o dicen confiar en él, pero también invisible a los que dicen que no confían en él, que son los ciudadanos. Ese es el problema. Hay que tematizarlo, hay que llevarlo a la opinión pública. La opinión pública tiene que también hablar del tema, ¿no? Tomarlo como tema de agenda. Incluso yo le diría que infortunadamente en la prensa mexicana al día de hoy parece que solo sale a relucir ciertas decisiones. El tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema de, no sé, el impuesto sobre el valor agregado en el caso de la frontera norte, ciertos temas muy puntuales, pero no se habla como tal, o la elección del ministro de Suprema Corte, y ni siquiera me refiero a que sea un tema recurrente anteriormente, sino simplemente salió a la luz pública por la inconformidad que provocó la elección de cierto miembro en este año, y únicamente salió a relucir por eso. Pero si uno hace el análisis en la prensa,
de la elección de ministros anteriormente no sale a relucir, a menos que sean de extracción política, pero no de carrera judicial. O sea, van a elegir a tal magistrado, pues qué bien, ¿no? Pero quién es, quién sabe, y la prensa no habla más. Es ya, si acaso, una nota pequeña, descriptiva, pero ni siquiera de opinión. Por eso me parece muy importante lo que hacen ustedes desde la revista y todo este esfuerzo que están haciendo, que es una manera también de llevar los temas de la administración de justicia hacia la ciudadanía. Sacarlos de esa bruma, de ese lugar un poco invisible que están, y llevarlos. Así que los felicito realmente. Gracias. Pues bueno, solo para concluir, ¿desea hacer alguna otra apreciación, un comentario para poder cerrar la entrevista, doctor? No, creo que hemos tocado todos los temas. Desearles la mayor de las suertes, agradecerles la entrevista y bueno, que tengan una feliz estancia acá en Tijuana. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, este fue el doctor Moreira con ustedes desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Esperamos que esta sea la primera de otras entrevistas subsecuentes que se hagan en seguimiento a este proyecto de investigación y otros temas relacionados con la Administración de Justicia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.